Te damos las gracias, Padre Santo, Señor. Gracias, mi Señor, por darnos, Señor, esta oportunidad, Señor, de venir aquí, Señor, ante ti, Padre. Ante tu santo templo, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por darnos un corazón, Señor, disponible, mi Señor, y dispuesto a recibir de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que abra nuestro entendimiento, Padre Santo, Señor, para esta palabra que tú tienes para nosotras, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Señor, que podamos, Señor, ser como una esponja, Señor, para retener, Padre Santo, Señor, y caminar en tus pasos, Señor. Caminar, Señor, en ese camino estrecho, Señor, que lleva a la comunión contigo, Padre Santo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú estés, Padre Santo, con el invitado, Padre Santo, que tú estés con la persona que vaya a dar la palabra, mi Señor. En el nombre de Jesús, Señor, como dice en Éxodo, Señor, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Señor, limpiamos los aires, Padre Santo, Señor, y te pedimos que tú estés, Señor, con la persona que vaya a traer la palabra, mi Señor. Que seas tú, Padre Santo, Señor, estando, Señor, y abriendo su boca y dando palabras, Señor. Esa palabra, Señor, que viene de ti, Padre Santo, Señor. En el nombre de Jesús, mi Señor, te pedimos, Padre Santo, Señor, que ponga una extra porción de tu unción, Señor, en esta boca que va a hablar, Padre Santo, Señor. Y que seas tú, Señor, con nosotros, Padre amado. Que seas tú, Señor, dirigiendo nuestros pasos, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor. Quita todo nervio, Padre Santo, Señor. Estamos aquí dispuestas y disponibles, Padre Santo, Señor, para recibir de ti, mi Señor. Gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque no importa, Señor, tú eres el Señor de los tiempos, mi Señor. Tú sabes verdaderamente y tú tomas control, Señor, de cualquier situación, mi Señor. Y tú sabes, Señor, cuál es la palabra que debemos recibir, mi Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, dispuestos, Señor, y disponibles estas mujeres y estos hombres que se levantan cada mañana, Padre, a recibir de ti, Señor, de este pan, Señor, porque sabemos, Señor, que como dice tu palabra, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra, Señor, que salga de tu boca, mi Señor. Abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor porque Él es que tiene el control. Nada se le escapa de su autoridad, nada, hermano. Nosotros somos los que planificamos, hacemos cosas, pero Dios es que sabe justamente qué es lo que nos conviene. Y le damos gracias al Señor por estar aquí de esta mañana de una manera, sí, como solamente Él lo sabe en su soberanía. Y estamos aquí para hacer lo que Dios nos manda hacer. En esta mañana vamos a estar hablando eh, a mí este tema, lo que voy a hablar en esta mañana, el Señor me habló mucho cuando vino John Satsari, el hijo de nuestra pastora, y trajo el tema de las expectativas. A mí me fascinó, me abrió el entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios te habla de múltiples maneras. Él trajo a manera de coaching ese tema, pero no porque fuera un tema que fuera de coaching no quiere decir que Dios no nos pueda ministrar de manera poderosa. A mí me ministró de manera poderosa, porque para eso Dios da el conocimiento y da la sabiduría. Y a mí este tema de las expectativas, cuando él habló de ella, me trajo a memoria y pensé mucho en las expectativas versus la fe. Teniendo una conversación, el tema nace de una conversación que tuve con una hermana y que define, estamos hablando, una conversación tú a tú con una hermana muy íntima, muy allegada,
y hablábamos de las expectativas y hablábamos de la fe. Y yo le decía que a mí me había ministrado mucho porque las expectativas y la fe parecen que son lo mismo, pero no es lo mismo. Las expectativas son totalmente humanas. Me dice, no, porque las expectativas, y me decía la hermana, las expectativas, Dios tiene expectativas porque es lo que uno piensa, piensa esperar. Digo yo, óyeme, y ahí mismo el Señor me va alumbrando, me dice, Dios no tiene que tener expectativas, Dios no es humano, las expectativas son de la mente, son de nosotros, son del humano, nosotros somos los que ponemos nuestras expectativas en lo que nosotros podemos lograr. Y esto me trajo a colación, entonces le voy a definir qué significa para nosotros la fe y qué significa expectativa. Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo, porque aquí estamos hablando, es lo que él habló, Joan, me inspira a meditar en esos dos puntos. Y la manera que a veces habemos creyentes que estamos creyendo y confiando, no con la fe, sino con expectativas. Llegamos en oración y practicamos no con la fe, sino ponemos la esperanza en que porque yo lo estoy pidiendo, las cosas se me van a cumplir, porque son expectativas, no es realidad fe. Y vamos a ver la diferencia. Dice, las expectativas es tener esperanza, así mismo dice. Yo busco una definición cualquiera en Google. Expectativa es la posibilidad razonable de que un acontecimiento suceda. Estamos oyendo, es la posibilidad razonable, estamos hablando, razonable, de que un acontecimiento suceda. Pero dice aquí que esas expectativas es algo que una persona, que esas expectativas es algo que una persona considera que puede ocurrir en su posición, que está enfocada en el futuro, que puede ser acertada o no. Si las expectativas no es satisfecha, el individuo sería decepcionado. O sea, vemos que las expectativas son de nosotros, del hombre, de nuestra mente, propio de nuestro plan, propio de nuestro propio incluso conocimiento, de nuestra propia esperanza, porque todo el mundo tiene esperanza de que van a suceder cosas buenas, te hace un plan y como decía Joan ese día, se proyecta y piensa, usted va haciendo planes al futuro. Tenemos expectativa de que para julio podamos hacer una actividad, tenemos expectativa de que la semana que viene va a ocurrir tal o cual cosa. Esas expectativas están dentro de nuestra propia agenda, de nuestros propios planes, de todo lo que nosotros nos propongamos hacer. Y vamos a leer y vamos a ver, vimos lo que es expectativa. Y dice, y vemos quiénes son los que tienen expectativa. Algunos dice, es una expectativa, es algo que una persona considera que puede ocurrir. Estamos hablando, cuando una persona considera que puede ocurrir, es algo que está en su mente, en sus deseos, y está, incluso coge las emociones y está todo en tu mente, está en tu poder, en lo que tú entiendes que tú puedes lograr. Está basado en nuestra percepción de las cosas, en nuestra imaginación, en todas nuestras ideas que nos hacemos. Hay gente que tiene muchas expectativas porque tiene una imaginación muy grande y se va soñando. Hay gente que se pasan la vida en expectativas soñando y no logran un objetivo. Entonces vamos viendo qué hacen las expectativas en nuestra mente. Nos crea un mundo y recordemos lo que hemos estado estudiando las clases de neurociencia en YETE, que habla qué poder tiene lo que pensamos sobre lo que creemos y no creemos. Nuestro cerebro, cuando tenemos expectativa, crea y nos pone un ánimo de esperanza, un ánimo de fe, porque eso es lo que el cerebro está recibiendo, lo que pensamos, y al mismo tiempo se activa toda nuestra idea de pensamiento. Eso está ocurriendo en nuestra mente, en nuestro querer, en nuestros deseos humanos, en la esperanza que tenemos de que vamos a lograr tal o cual cosa si yo hago tal o cual esfuerzo. O lo pongo en otra persona o hago cualquier cosa. No me quiero entrar en esto. Vamos, yo voy a leer en Hebreo 11 el versículo que define la fe. Y vamos a ver aquí, dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, certeza de lo que se espera. Pero aquí está la diferencia, la segunda parte de este versículo, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces vemos que por fe, vemos todo lo que sucedió
porque por ella alcanzaron un buen testimonio los antiguos, poniendo la fe en práctica. Ellos alcanzaron, ¿por qué? Pero esa certeza no era una expectativa. Hermano, aquí yo me quiero detener y quiero entrar en las expectativas que tenemos cuando estamos orando, cuando vamos a la oración, cuando entramos en esa comunión con Dios. La mayoría de las oraciones que hacemos están basadas en las expectativas, no están basadas en la fe. Vamos cogiendo, la mayoría de las oraciones nacen de nuestros deseos de que ocurran cosas, de nuestros propios deseos, de nuestras propias motivaciones, de nuestras propias ilusiones que nos hacemos. Vamos viendo que cuando entramos en una... Por eso es tan importante a la hora de llegar delante del Señor en oración. En vez de llegar en oración con las expectativas de nuestra mente, lleguemos en oración con la fe, con la convicción, con la certeza. Entonces, cuando esa hermana me hablaba y yo le decía, Dios me está dando un tema, Dios me está hablando de una manera extraordinaria en esta conversación con nosotros. Porque comenzamos definiendo y ella me dice, no, porque las expectativas es lo que uno espera. Todo el mundo tiene expectativa. Dios tiene expectativa. Dios no tiene expectativa. Dios no es humano para tener expectativas. Las expectativas nacen en nuestro corazón caído. Las expectativas nacen en nuestra esperanza humana. Las expectativas nacen de nuestros propios deseos de nuestro corazón. Entonces, digo yo, Dios no tiene expectativa. Dios sabe lo que va a ocurrir. Dios es la verdad y la certeza de lo que va a ocurrir está en Dios, en el Señor. Él es que sabe, Él tiene el control, la palabra lo establece. No hay nada que se escape de su poder, de su gracia, de su entorno. Dios, desde su voluntad, Él hace lo que Él entiende y Él cree porque Él es soberano. Entonces vamos viendo cuál debe ser la intención de nuestro corazón a la hora de ir delante de Dios a pedir cualquier cosa. Cuando vamos delante de Dios, vamos con las expectativas, con la esperanza de que lo voy a lograr lo que yo quiero, porque es la idea que tengo en mi mente, es la esperanza que me he forjado, es la cosa que yo creo que va a suceder en mi arrogancia, en mi necedad, porque yo tengo esperanza de que yo voy a ser millonaria o porque yo tengo esperanza de que voy a lograr tal o cual cosa, sin, como creyente, venir con la fe, con la convicción, con la confianza puesta en el Señor de que Él es que va a lograr hacer en mí lo que Él de antemano ya ha establecido. Hermano, nosotros tenemos que tener estas dos cosas tan claras, parecen simples, pero confundimos todo con nuestra mente humana porque limitamos a Dios y su poder a nuestra propia capacidad de tener expectativa. Entonces, cuando nosotros colocamos a Dios y no lo vemos como ese versículo que acabamos de leer, ¿qué es la fe? La fe, pues, es la certeza, es una convicción, no es solamente una esperanza que consiste en lo que yo quiero que ocurra, en que cuando yo digo quiero que ocurra o está en mi mente, estamos hablando de mí, de mi persona, está hablando de la naturaleza humana, de mi corazón caído. Y creemos, incluso a veces creemos, venimos delante de Dios con estas expectativas, convencidos cuando oramos de que va a hacer lo que son mis expectativas, no lo que Él tiene señalado como su voluntad para mi vida. Entonces, tenemos que tener esto bien claro a la hora de nosotros tomar decisiones, a la hora de dirigir cada paso que vamos dando, a la hora de que nosotros tengamos que tomar cualquier cosa que vayamos a hacer, es tener la convicción y ver la diferencia. ¿Qué es? Si es mi expectativa que me está llevando a hacer, a orar, a buscar esto, o es la voluntad de Dios expresa en su palabra para mí. Hermano, de eso se compone la vida de la fe. De eso se compone el andar diario con el Señor. De eso se compone
que nosotros tengamos que tener la dependencia de Él. De eso se trata, que cada día conozcamos más nuestra naturaleza humana caída versus la naturaleza espiritual que Dios ha establecido conforme su promesa en nosotros. La palabra establece que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué creyente tiene la mente de Cristo para que sus expectativas no estén basadas en su propia esperanza, en su propia convicción de fe, en creer que él puede lograr todo por su propia fuerza, por su propio propósito o porque se empecina incluso en lograrlo? Las expectativas nos hacen empecinar a veces, nos hacen querer lograr lo que nos propongamos, sea cual sea el precio que vayamos a pagar. La fe dice que tenemos que tener la convicción de que a donde yo voy, por donde voy caminando, no es mi propia expectativa que me está llevando a Dios a orar para que Dios me cumpla mis expectativas. No, la oración es un asunto de venir no con las expectativas tuyas, sino con la humillación delante del Señor, postrado en el Señor, en obediencia a su palabra. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, que nosotros tomemos la palabra de Dios. Y cuando estábamos en estos días en la semana de oración, decía, yo soy de la que particularmente aquí es una convicción muy personal. Cuando leo la palabra antes de orar, estoy convencida que es para orar conforme la palabra que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque la palabra que estoy leyendo es la que me va a dar la pauta para llegar al Padre. Porque acuérdense que la palabra dice que nosotros tenemos que orar conforme su voluntad. En su misericordia, Él no concede muchísimos deseos humanos. En su misericordia, Él no concede muchísimas cosas que están, porque al final de cuentas, la tierra, la tierra y el cielo, y la tierra se dirige y nosotros estamos dentro del plan de Dios para nuestras vidas. Está su voluntad tácita como la voluntad de Él, la que está plasmada en la palabra, y la voluntad tácita que está en medio de todo lo que nosotros vamos haciendo. En ese punto, nosotros tenemos que tener bien establecida en nuestra mente, en nuestro espíritu, lo que es la voluntad de Dios tal como le establece en su palabra. ¿Para qué? Para que nuestras expectativas estén filtradas por la voluntad de Dios. Porque las expectativas son humanas y son esperanzas y no son buenas ni malas en sí mismas. Vamos a aclarar esto. No son buenas ni malas porque si nosotros no nos creamos las expectativas humanas, que es la manera de nosotros lograr los objetivos, tenemos las expectativas, tenemos la esperanza, pero tiene que traspasar el límite de nuestra humanidad en términos de esperanza solamente humana, sino tiene que ir más allá. Las expectativas tienen que estar, no es expectativa, tiene que venir y entrar, después que se termina las expectativas humanas, entrar la fe. Porque es la certeza de lo que se espera, una certeza. Usted está totalmente convencido por la fe que lo que usted está pidiendo, porque viene conforme la voluntad de Dios, el plan de Dios para su vida, el convencimiento de que todo lo que le va a suceder en su vida sea porque Dios lo está permitiendo, porque así establece su palabra. Su palabra establece y dice que a los que aman a Dios, a los que aman, aquellos que aman a Dios son los que hacen su voluntad, son los que andan en sus caminos, son los que andan en su precepto, son los que tienen su confianza, su certeza, su convicción en Dios. Entonces, a ese que tiene esa certeza, esa confianza, esa convicción, sus expectativas van a estar filtradas por ese conocimiento de lo que es la fe. Entonces, esas expectativas, todo le va a ayudar a bien, como dice ese versículo. No es la manera ligera que a veces decimos, todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien conforme el propósito que han sido llamados. Es más que decirlo, es más que decirlo, es vivirlo. O sea, entender que mis expectativas, cuando yo pongo las expectativas en algo que yo quiero lograr y por algo no ha sucedido, la palabra dice, aún tenga tus expectativas, aún en planes que Dios te ha dado y no son como tú entiendes, porque tu mente humana es limitada para entender mi propósito que es más eterno.
Entonces, Dios va por arriba de nuestras expectativas, va por arriba de lo que nosotros queremos lograr, va por arriba. Y entonces ese versículo de Romanos 8:28 se hace evidente en nuestras vidas. A lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué le van a ayudar a bien? Porque tus expectativas han estado basadas en el fundamento de Dios, y entonces tu esperanza es que aunque no logres las expectativas humanas, todo va a ser para bien. ¿Conforme a qué? Conforme al propósito que desde delante de la fundación del mundo, antes de él ponerte en el vientre de tu madre, antes de nosotros estar aquí, ya él lo ha tenido en su mente de Dios para nosotros. Entonces vamos viendo cómo se da ese salto. ¿Cómo es? Entonces vemos, y a mí me gustó mucho eso que ese niño dijo, Joan, porque él decía, él se hizo muchas expectativas, sin embargo, Dios tenía un plan diferente para él. Y decía, por eso es que hay que tener cuidado con las expectativas. ¿Por qué? Porque la fe es la que te da el ancla, es la que te da el poder, es la que te da la convicción de que tú vas a lograr conforme a su propósito, no al tuyo. Entonces, cuando nuestras expectativas no se dan, porque como decía ese niño que a mí me fascinó ese tema, digo, Dios mío, cuánta gente se frustra porque sus expectativas no, no, no las logra y se estancan y el camino se estanca o no aprenden, porque por eso él trajo el tema, porque decía, muchos se quedan en el camino de las expectativas y vamos a ver gente que tuvieron unas expectativas a los 20, como decía él, y ya llegando a los 40, el camino fue transformado. Entonces podemos encontrar gente que tienen raíces de amargura, que están llenos de dolor, de frustración, porque sus expectativas, sus sueños no llegaron a la culminación, porque no, por muchísimas razones. No vamos a decir, aquí estamos hablando para quien no es cristiano, por muchísimas razones usted no logra lo que usted no entiende, pero nosotros, los que estamos aquí, que estamos conforme al propósito de Dios en este lugar, en esta mañana, Dios nos dice, tus expectativas, y la tiene que tener, y tiene que tener expectativas razonables, hay que hacer planes, hay que tener un propósito. El que no se organiza y tiene ciertas expectativas, bueno, yo voy hoy con mis expectativas del día, yo tengo que lograr varias cosas, pero Dios en el camino a esta misma hora, ya yo no pensaba que iba a estar haciendo esto, sin embargo, Dios planificó y dijo, aunque tengan unas expectativas, no, van a cambiar, yo te cambio el proyecto. Mis expectativas era cumplir una agenda determinada para el día de hoy, a esta hora. Sin embargo, Dios cambió la ruta. Entonces, ahí dice que todo ayuda para bien. Tú sabes que a mí me gusta hablar con los ejemplos. Dios hace un plan para que nosotros llegue a alguien y no, por alguna razón falló. Entonces, nuestras expectativas llegan hasta donde Dios la permite. ¿Por qué? Porque nosotros somos más que expectativas delante de Dios. Nuestras esperanzas, nuestra confianza de que algo va a ocurrir trasciende lo humano, trasciende la parte espiritual. Entonces, por eso es que ahí es que viene que la fe entonces entra y dice, la fe, los que aman a Dios, todas mis expectativas de hoy cambiaron, todas las cosas me van a ayudar a bien, porque Dios, mi vida está en la mano de Dios. La palabra establece y dice que yo tengo la mente de Cristo. Y si tengo la mente de Cristo, tengo el poder de Cristo para improvisar prácticamente un mensaje, porque es un poder. Entonces, esas expectativas del día pueden variar, pero no solamente del día. Yo lo estoy hablando con ejemplos tácitos de hoy. Pero esas expectativas, ese plan, expectativa es lo que tú quieres lograr en determinado momento, hora, etapa de tu vida. Pero Dios es que va cambiando todas las cosas. Entonces, si estamos aquí, podemos hacer y no están nada mal, pero no dejemos que si nuestras expectativas hacia dónde nos dirigimos, no hemos llegado a donde, humanamente hablando, a donde nosotros nos planteamos, vamos a anclar y a permitir que la mente de Cristo more en nosotros y hagamos nuestros planes y nuestras expectativas, vamos a filtrarla por la fe, hermano, por la fe. ¿Para qué? Para que aun cuando no logremos lo que aún en Él nos proponemos, no nos frustremos,
no nos amarguemos, no comience el corazón a echar raíces de amargura, no nos detengamos en el camino, porque todo, dice la palabra, todo ayuda para bien, a lo que conforme al propósito ha sido llamado. Entonces, vemos que la fe es esa palabra, es la certeza, es la esperanza. Dice, vuelvo y lo repito y lo machaco. Dice, es pues la certeza, es la certeza de lo que se espera y la convicción. Convicción, hermano, esta es la palabra clave entre quedarnos en expectativas y tener la convicción de trascender en fe para lograr lo que nos propongamos y que Dios haga su voluntad en nosotros. Entonces vamos viendo que las expectativas de Dios, Dios no tiene expectativas, las expectativas es del hombre. Venimos delante de Dios y quiero recalcar esto también para que sepamos y Dios deje esto bien plantado en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro corazón, en las emociones y todo. Cuando venimos en oración, vamos a venir con la certeza, con la convicción de que no vamos a pedirle a Dios con expectativas humanas, sino con convicción de fe para orar conforme la voluntad de Dios. Por eso cada día se hace hincapié y es parte de lo que Dios hace en estos devocionales, es que tengamos nuestras expectativas puestas en Dios, que tengamos nuestra confianza puesta en Dios, que tengamos nuestro proyecto puesto en el Señor, sea cual sea, hermano. Nosotros no somos dos personas en una. El proyecto suyo de trabajo, ahí donde está decide, es un proyecto de vida, pero ahí está el Señor con ella. En ese escritorio que ella no puede dividirse. Yo soy la jueza y ahorita soy la cristiana. No, ella es jueza y cristiana, ella es una sola. Y tiene que ejercer y practicar la ley, no solamente conforme lo que la ley le establece, está su conciencia cristiana a la hora de practicar la justicia. Vamos viendo. Entonces, para eso estamos cada mañana. Nosotros no somos dos. Ahora nosotros muchos van de trabajo, ahora muchos están de camino, tienen expectativas de tener un buen día. A veces vemos cristianos peleados y divorciados en el trabajo totalmente de la fe, porque van con las expectativas humanas a cumplir el propósito humano, a defenderse humanamente. Y no es así en el Señor. No es así el plan de Dios. Entonces vemos que nuestras expectativas humanas tienen que estar totalmente basadas en la voluntad de Dios. Aunque no lo entendamos, pero Dios nos da la sabiduría. Recuerden que la palabra dice que el que está falto de sabiduría, que la pida, que la da abundantemente y sin reproche. La sabiduría para usted filtrar su expectativa versus la fe y que la fe venga arriba está en que usted tenga esa convicción interior. Usted tenga esa convicción interior de que su voluntad es la que es perfecta. Y él siempre lo va a hacer, no importa dónde nos encontremos, en el lugar que estemos trabajando. Hermano, tenemos que dejar la idea de que nosotros somos dos personas en una, porque cuando lo hacemos es que mi alma sube y mi mente no es, mi espíritu no está en mi alma. Pero cuando el espíritu baja y me dejo dirigir por la voluntad de Dios que se expresa, y a veces, aquí quiero retomar este punto, a veces se nos hace difícil, hermano, porque no todos tenemos la madurez para entender cómo yo pongo en práctica en cada minuto de mi día lo que dice la palabra de Dios. Pero la palabra dice en Santiago, que ya lo dije, dice que nosotros, que el que está falto de sabiduría, ¿para qué? Para poder hacer estas cosas que estamos hablando, que la pida. Dios nos da sabiduría. Dios nos da compañeros de la fe que tienen gente sabia a nuestro alrededor. Nosotros estamos llamados a vivir en familia, a vivir en comunidad, a que nos aconsejemos los unos a los otros. Hermano, esto es tan importante. Yo le digo la verdad, nosotros como hermanos en este Zoom, y tengo que hablar de esto, nosotros nos así como usted nos ve a través de esta pantalla, aquí muchas hermanas de las que están aquí saben a dónde anda mi alma, a dónde está mi sentimiento, a dónde está mi pensamiento, a dónde están mis luchas. Porque el día menos pensado, llamo uno y cuando viene a ver, oye una descarga que no se estaba esperando y viene una conversación y viene el Señor y nos ministra en la palabra y vengo yo y ministro la otra. Es son conversaciones cotidianas de nosotros que comienzan por un punto y a veces tenemos que hablar hasta con una agenda para decir, no nos vamos a salir del tema, porque cuando venimos a ver estamos
siendo lo que son los hermanos. ¿Por qué? Porque nos estamos ayudando en el crecimiento, porque nos estamos creciendo juntas. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se establezca. Esa convicción, Ana lo posteó aquí, lo que dice en, en hebreo, dice que lo que es la certeza, dice es un compuesto, un marco bajo, soporte, es decir, el sentido figurado, concretamente esencia o abstractamente seguridad, objetivo, subjetivamente, confianza, confirmado, persona, sustancia. Mire, hermano, todo lo que significa esto en griego. Dice, es decir, un sentido figurado, concretamente esencia, abstractamente seguridad. Es abstracto porque no, la fe no es algo que usted puede agarrar, es algo abstracto, pero es algo que le va a dar la seguridad y la convicción de lograr el objetivo. Ese es el motor, pero esa fe viene de Dios. Para eso es que oramos, hermano, para que cuando Dios obre, no sean de nuestras propias expectativas que salgan los logros, sino de su poder obrando a través de nuestra oración. Por eso debemos orar conforme a su voluntad. Hermano, por eso es que hay que escudriñar y buscar. Y como no todo está plasmado en las escrituras, por eso debemos pedir al Señor sabiduría. Por eso tenemos pastores, por eso tenemos ancianos entre nosotros. ¿Por qué? Porque como la sabiduría no es solamente mía, para mí, Dios nada más no me va a contestar a mí. Recordemos, y en este punto le voy a decir algo, recordemos por qué hay que buscar consejo, por qué hay que hablar las cosas, porque somos engañosos en nuestro propio corazón. Y si nos quedamos encerrados, entonces la sabiduría que Dios le da al cuerpo no se pone en práctica para andar conforme a su voluntad. Vamos viendo cómo es que nuestras expectativas no nos podemos encerrar y cuando nos empecinamos en lograr algo que nos está dando señal que Dios no está en el asunto, nos empecinamos y lo queremos lograr. Ese empecinarse tercamente, la terquedad delante de Dios es eso, empecinarte en tu propia voluntad. Versus la convicción en fe de que Dios lo está permitiendo con algún propósito. ¿Vemos las diferencias? ¿A dónde estamos poniendo nuestra esperanza? ¿A dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿A dónde estamos poniendo las posibilidades de crecimiento? Entonces Dios nos da una manera de obtener la sabiduría a través de su palabra. Oímos los consejos sabios, oímos gente madura en la fe que van caminando con nosotros, lo que oramos juntos. Cuando llegue en oración, estoy recapitulando porque casi tengo que terminar, recapitulando, cuando llegue en oración, venga no con sus expectativas humanas, solamente a traérsela a Dios. Usted puede traerle sus sueños y sus esperanzas, porque Él es que va, dice la palabra que los jóvenes tendrán sueños y los ancianos tendrán visiones. Todo eso está plasmado dentro del propósito de Dios en nuestra mente, pero venga en el orden establecido divino. Expectativas, abrácela de la fe. No es una, no se contrapone con la otra, sino una. Las expectativas humanas son el comienzo en nosotros, en nuestros deseos, propósitos que están bien buenos y hay que tenerla, pero filtrada por la fe, porque es la convicción de lo que se espera. Es la convicción de lo que nosotros deseamos conforme su voluntad, hermano. Entonces, en este momento le quiero dejar esto y vamos a orar para que el Señor nos permita poder filtrar lo que se ha hablado en esta mañana, no solamente tener expectativas humanas, que son buenas y válidas, que yo le doy tantas gracias a ese mensaje que trajo el Salsari, el hijo de nuestra pastora, porque me puso a ver el paralelismo de las dos cosas y cómo es que no se contraponen, sino que una está arriba de la otra. Y es que las expectativas humanas son humanas, pero Dios no tiene expectativa porque Dios sabe en su voluntad lo que es mejor para ti, para mí, que es lo que tenemos nosotros que procurar cada día. Cuando entramos a este Zoom, andamos ahora mismo buscando su voluntad para el propósito de nosotros. Y recordemos que no solamente nosotros, si estamos faltos de sabiduría para saber lo que vamos a hacer, oremos que Dios que la da. Y también busquemos consejo, busquemos apoyo espiritual. Para eso es la comunidad de la fe.
no solamente para orar y venir juntos delante de Dios, sino para que vayamos caminando puestos de acuerdo y que las expectativas no nos frustren, sino que nos extendamos más en su gracia. Que el Señor le bendiga. Yo voy a hacer una pequeña oración antes de terminar y dejamos para que oren. Señor, te damos gracias. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres que lo ha puesto de antemano, Señor. Tú eres que lo ha establecido, Señor, pero las expectativas humanas son buenas. Nosotros las tenemos que tener porque somos limitados, tenemos que estar enfocados, tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos y qué queremos lograr. Pero solamente no nos quedamos ahí. Señor, oramos para que por la fe, oh Señor, en ti, en tu palabra, en tu voluntad, en tu propósito, nuestras expectativas no nos dejen solamente en el plano terrenal, sino que entremos a las expectativas, Señor, para pasarla a la fe y hacer el switch y poner nuestra esperanza, confianza y convicción en que todo lo que nos sucede en la tierra, porque estamos en ti, tenemos la mente de Cristo, tú lo permites con un propósito para que abracemos la fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar orando. Aleluya. Padre, gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre eterno, la gloria por tu palabra, Señor, que fueron dadas. Padre, ayúdanos, Señor, a cada día vivir conforme a ellas, Señor. Que podamos ponerla en obra y práctica para tu gloria y tu honra y el gozo de nosotros, Señor. Padre, miren esta hora, Rey de Gloria, nuestra hermana, Dios, que expositora, Señor, que pudo exponer tu palabra. Te pido que la cubra y la acompañe, Señor. Cuida su salida y su entrada, Padre, donde quiera que ella se movilice, Señor, que tú coloques ángeles alrededor de ella con su espada desenvainada, Rey de Gloria. Padre, mira su salud, Dios mío. Padre, cúbrela y protégela, Señor. Mira a cada uno, Dios mío, y a cada una de las que estamos en esta plataforma, Señor. Yo te pido que nos cubra con tu manto santo, Rey de Gloria. Padre, coloque ángeles alrededor nuestro, Señor. Dan un lindo día, Señor. Un día acogedor bajo tu cobertura, Rey de Gloria. Nos cubrimos con la sangre del Cordero, nuestra familia, Señor, nuestros hijos, nuestro esposo. Padre, mira a los caballeros que están aquí, Rey de Gloria. Cúbrelo y protégelo, Señor. Cubre a cada persona que esté en su trabajo, Señor. Cúbrelo y protégelo, Padre de la gloria, y ayúdalo a marcar la diferencia cada día más donde quiera, Dios mío, que lleguen, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén.